Aleluya. Bien, pues vamos a compartir la palabra, así es que le pido por favor que vaya a su Biblia y vamos a leer Proverbios. Vamos a leer Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22. Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22. Y dice la escritura así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Si nosotros entendemos lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar, si nosotros, digamos que consideramos que Proverbios nos está hablando acerca de, Proverbios nos está hablando acerca de la palabra del Señor, podríamos entender esta porción de la escritura así: Hijo mío, y se refiere a ti y a mí, está atento a mis palabras, refiriéndose a la palabra del Señor. Inclina tu oído a mis razones, entendiéndose a las razones de la palabra del Señor. No se aparten de tus ojos las razones, las palabras del Señor. Guárdalas en medio de tu corazón, la palabra del Señor, las palabras de Cristo, las palabras del Señor. Dice, porque son vida a los que las hallan. La palabra es viva y la palabra es vida a aquel que halla la palabra. Dice, y medicina a todo su cuerpo. Cuando el escritor de Proverbios, Salomón, habla acerca de porque son vida a los que las hallan, tiene que ver con aquella parte de la escritura que dice, el que busca, encuentra. Y es muy interesante que cuando nosotros consideramos a la manera de Dios el buscar, cuando nosotros consideramos que la manera de Dios es buscar, es decir, sujetar nuestros sentidos, sujetar nuestra voluntad para no buscar lo nuestro, lo que a la carne le apetece o lo que a nuestra voluntad separada de Dios desea, sino buscar al Señor. La bendición está en que cuando buscamos las cosas de Dios, Dios siempre tiene la respuesta, Dios siempre tiene lo necesario para darnos vida. Y cuando nosotros buscamos al Señor, el Señor tiene más de lo que nosotros podemos entender, de lo que nosotros podemos percibir, de lo que nosotros podíamos considerar. Y Dios siempre está listo para proveernos de todo. Vamos a hablar en términos técnicos. Dios ya nos ha provisto de todo, pero es necesario que nuestro corazón, que la parte de nuestra alma que toma las decisiones, se incline por buscar al Señor, por buscar su palabra y no se incline por buscar los deseos, la vanagloria de la vida, por buscar las cosas que nos llevan a la muerte, que son las cosas y los deseos de la carne. Bien, pero aquí hay algo muy interesante, dice, porque son vida. Las palabras del Señor, la sabiduría del Señor, las razones de la palabra del Señor, dice, son vida, son vida. Esta palabra es muy interesante o esta escritura es muy interesante porque cuando hablamos de vida, hablamos de una competencia de integridad, de plenitud. Te explico. Tú tienes vida, pero tienes vida en todo lo que tú eres. Tú tienes vida y tienes vida en todo lo que tú eres por causa de la vida que Dios te dio. Es decir, no solo tienes vida en una parte de ti, sino tienes vida completa.
tienes una vida completa. Cuando el Señor habla acerca de que sus palabras o la palabra de Dios es vida, a los que las hallan, si tú buscas la palabra, si tú entiendes la palabra, o digámoslo en orden, si tú buscas la palabra, conoces la palabra, entiendes la palabra, crees la palabra correctamente y permaneces en la palabra, permaneces en la verdad, entonces la palabra va a producir vida en todas las áreas de ti, en todas las áreas de tu ser, en todas las áreas de lo que tú eres, de lo que tú haces, de lo que tú tienes, de lo que tú sueñas, de lo que tú piensas, de lo que tú actúas, de lo que tú tienes, en el sentido no de pertenencia material, pero sino de tu cuerpo. Después dice, y es medicina a todo su cuerpo. Y es medicina a todo su cuerpo. Así como las cosas de Dios son espíritu y son vida, son paz y son vida, como el Señor dice en Romanos 8. Si tú pones tu mente en las cosas del espíritu, tendrás vida y paz. Así la Escritura dice que las palabras del Señor son vida, tienen el poder de causar vida. Termina diciendo el versículo, y medicina a todo tu cuerpo. Cuando alguien toma algún medicamento, ese medicamento tiene, entre comillas, la facultad de traer medicina a cierta parte de tu cuerpo. Normalmente los medicamentos son específicos y digamos que alguien toma un medicamento específico para cierta parte de su cuerpo, desafortunadamente, como son medicamentos que tienen que ver con una sabiduría que no proviene de lo alto, aunque digamos que en términos generales, porque estamos bajo una condición en un mundo caído, las cosas que se hacen en este mundo no son perfectas. Entonces, un medicamento tiene salud o tiene medicina para una parte específica de tu cuerpo, pero desafortunadamente generan consecuencias, es decir, traen mal a otra parte de tu cuerpo. Y aunque las consecuencias son muy leves, pero en la medida en la que uno persevera consumiendo medicamentos, puede causar daños a otras partes de su cuerpo. Bueno, así como los medicamentos son específicos para una parte de tu cuerpo, la bendición de Dios es que Él dice, y si Él dice así es, que la palabra del Señor, que las palabras de Cristo son vida y son medicina a todo tu cuerpo, a todo tu cuerpo, no a una parte específica, a todo tu cuerpo. Y sabemos que la palabra también es medicina para el alma. Pero aquí hay algo súper interesante. Dios lo que hace, lo hace completo, lo hace perfecto, lo hace bien. ¿Y a qué nos estamos refiriendo en Proverbios? A la palabra. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Particularmente, Salomón está refiriéndose, de acuerdo a la sabiduría de Dios, a poner la palabra delante de nuestros ojos, poner la palabra delante de nuestra boca, poner la palabra en nuestros oídos, en nuestra mente y en nuestro corazón de manera ordinaria, en una base diaria, de una manera continua. Mire, vamos a seguir leyendo algunas otras escrituras. Vamos a ir a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 y vamos a leer los versículos 17, 16 y 17, los últimos versículos de Mateo 3. Dice Mateo 3, versículo 16, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que dijo, o bueno, en mi Biblia dice que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estas palabras salieron de la boca de Dios.
Estas palabras que se oyeron cuando Jesús salió del agua, que fue bautizado en agua, y que el Espíritu de Dios vino sobre él, se oyó una voz que decía, una voz de los cielos, una voz de la boca de Dios, que dijo, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bien, ahora, acompáñenme por favor al siguiente capítulo, a Mateo capítulo 4, y vamos a leer ahí a partir del versículo 1. Dice el versículo 1 de Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús ayunó 40 días y 40 noches y después su cuerpo le demandó comida, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí hay algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, el diablo le tentó respecto a que el Señor Jesucristo tuvo hambre, porque había ayunado 40 días y 40 noches. Pero ¿por qué el diablo le habla acerca de las piedras? No le dice, di que esta piedra, pero di que estas piedras se conviertan en pan. Le hace referencia a su necesidad, pero señala unas piedras. No señaló unos troncos, no señaló algunas plantas, no señaló algunas otras cosas, un puño de arena, pero dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió, escrito está, escrito está. El apóstol Pedro dice, la profecía más segura es la palabra escrita. Y la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, es inspirada por Dios, es el aliento de Dios. La palabra de Dios es inspirada por Dios, el aliento de Dios. Y el apóstol Pedro dice, la profecía más segura es la palabra escrita. Y Jesús dice, escrito está. Escrito está. Y Jesús está haciendo una referencia al antiguo pacto. Jesús está haciendo una referencia al Antiguo Testamento, porque lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Ahora, Jesús no vino a abolir, a incumplir y a pasar por alto la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Así es que hay quien dice que el diablo le señaló las piedras haciendo referencia a las tablas de la ley. Y recuerde que cuando Moisés, Dios les dio el pan del cielo, es decir, el maná. Así es que hay quien dice que posiblemente el diablo se refería a las piedras haciendo referencia a la ley de Moisés, pero quiso encuadrar a Jesús al antiguo pacto, cuando Jesús estaba por establecer un nuevo pacto. Así es que Jesús le dice, escrito está, hablando de la palabra, pero después le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La pregunta es, ¿qué leímos en el versículo, en el capítulo anterior de Mateo 3? Una voz del cielo se oyó que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No se oyó una voz acerca de Moisés, no se oyó una voz acerca de las tablas de la ley, no se oyó una voz acerca de Juan el Bautista. La voz que se oyó fue la voz de Dios y dijo, este es mi Hijo amado, ¿quién? Jesús, en el cual tengo complacencia.
Así es que mientras el Señor Jesucristo dijo, escrito está, haciendo referencia a la palabra de Dios, la referencia que hizo de la palabra del antiguo pacto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, la trae a la actualidad, aún a la víspera, a el entendimiento, a la declaración preparatoria de un nuevo pacto que estaba listo por establecerse entre el Padre y el Hijo en la cruz del Calvario. Así es que cuando Jesús hace referencia a que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, está haciendo el Señor Jesucristo referencia a lo que el Padre acababa de decir cuando Jesús fue bautizado. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Recuerde que Juan capítulo 1 dice que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Así es que Jesús es la palabra es Jesús. Muy bien, ahora acompáñeme por favor a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Cuando hablamos de la palabra, que es vida y que es medicina a nuestros cuerpos, estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de la palabra de Jesús. No podemos intentar aprovecharnos del beneficio de la palabra sin entender que ahora estamos en el evangelio del reino, en el evangelio de Cristo, en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Y ahorita vamos a ver algunas cosas, porque muchos se entusiasman por la palabra, muchos leen la palabra, muchos estudian la palabra, pero lo hacen con un corazón, digamos que como las personas que les gusta mucho leer o que les gusta mucho estudiar, con un corazón histórico, con un corazón poético, con un corazón por querer aprender más acerca de Dios, pero de una manera humana. Recuerde que las religiones tienen que ver con querer agradar a Dios. Las religiones tienen que ver con querer agradar a su divinidad, dependiendo de la religión, dependiendo de la divinidad que cada religión adore. Las religiones tienen como objetivo el intentar agradar a Dios o querer agradar a Dios humanamente hablando. En el cristianismo se ha introducido esta incredulidad de querer agradar a Dios también. Y se quiere agradar a Dios amándole a Dios, sujetándose a la ley. Pero es imposible agradar a Dios sujetándonos a la ley, queriendo justificarnos delante de Dios, cumpliendo la ley, porque la ley, como hemos dicho una y otra vez, no fue dada para justificar al hombre, sino para que el hombre buscara la justicia de Cristo, que era la única manera de ser justificado ante Dios a través de la fe. No es posible que el hombre sea justificado de ninguna otra manera. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Recuerde que Dios le dio la promesa a Abraham y dice la escritura que Dios le predicó el evangelio a Abraham, le anunció la buena nueva. Y Dios le dio la bendición a Abraham y lo hizo heredero de todo y de toda la tierra, dice la escritura en Romanos capítulo 4. Pero aquí en Gálatas dice, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente, no a sus simientes, pero a su simiente a una, no a sus descendencias, pero a su simiente a una. Dice, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino que habla de uno. Y a tu simiente, dice la escritura, la cual es Cristo. La cual es Cristo. Dice, esto digo, versículo 17, perdón, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. Dios le dio la promesa a Abraham y después vino la ley. Y la ley no puede deshacer el pacto o la bendición que Dios le prometió a Abraham. Porque la herencia si es por la ley, entonces ya no es la promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Porque si, versículo 18,
Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, ya no es por la fe. Pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa, mediante la fe. Ahora, acompáñeme por favor a Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 14 en adelante. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Así es que tú y yo somos bendecidos como Abraham por causa de Cristo. Dios le dio la promesa a Abraham para manifestarse en Cristo, no en nosotros. Y hay judíos naturales descendientes de Abraham que ellos reclaman la promesa. Pero la escritura de la salvación o la escritura refiriéndose a la salvación, habla acerca de que la promesa le fue dada a Abraham y a su simiente, esto es Cristo, porque en Cristo todos somos bendecidos. En Cristo todos somos bendecidos. En Cristo ya hemos sido bendecidos a través de la fe. Ok, así es que vamos a leer entonces a Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 14. Dice así, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando ponen delante de sus ojos, los judíos ponen la palabra de Dios, normalmente la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, lo ponen delante de sus ojos, pero lo ponen en sus oídos, porque lo ponen en sus bocas. Lo meditan, lo susurran, lo ponen delante de sus ojos, lo ponen en sus bocas, lo ponen en sus oídos, lo ponen en sus mentes, lo ponen en el corazón. Tan es así que los judíos, digamos que es el único grupo étnico, vamos a llamarle así, es el único grupo de seres humanos, por decir, de una raza, si quisiéramos hablar solo para explicar un poquito esto. Son la única, si no es que habría muy pocas, posiblemente sean la única grupo de personas que transfieren su conocimiento de generación en generación. Y aunque Dios se los enseñó para que lo hicieran a través de la palabra, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ellos lo siguen haciendo y aunque han introducido otro tipo de cuestiones y de estudios y de apoyos de pensamientos de otros eruditos que no son bíblicos, pero siguen manteniendo y transfiriendo el conocimiento de la palabra a sus generaciones. Desafortunadamente, ellos caen en este versículo, porque dice la Escritura, que cuando ellos leen a Moisés, dice, pero hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, es decir, no entienden correctamente, porque la Biblia desde el Génesis habla acerca de Jesús y habla acerca de la salvación que vendría a través de Jesús y habla acerca de la justicia que vendría a través de Jesús y de la fe. Tan es así que en Génesis Dios habla acerca de Abraham y acerca de la promesa y acerca de la fe. Desde el Génesis Dios habla a través de Eva acerca de la simiente que es Jesús. Pero los judíos leen el antiguo pacto y no pueden entenderlo. Dice, su entendimiento se embotó. Porque cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Es decir, no pueden entender, no pueden ver a Jesús en la palabra. Dice, les queda el mismo velo no descubierto, les queda el cual por Cristo es quitado. Es decir, cuando creemos en Jesús, podemos entender completamente la palabra sin un velo. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando leen, fíjese, 14, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando ellos leen a Moisés, el velo está puesto sobre los corazones de ellos. Es decir, no pueden ver a Jesús. Ellos no pueden ver el reflejo de Jesús. Cuando Jesús iba junto con aquellos 2 discípulos que iban camino a Emaús, Jesús ya había resucitado y Jesús iba con ellos.
pero ellos no sabían que era Jesús. Recuerde, Jesús no era el mismo. Jesús tenía un cuerpo glorificado y no le podían reconocer. Así es que ellos iban tristes y Jesús, dice la Escritura, les empezó a reconvenir y les empezó a decir de sí mismo, dice la Escritura, les empezó a hablar de sí mismo, de él, de Jesús, desde Moisés hasta los profetas, porque la palabra fue hablada desde el principio. Jesucristo es la palabra hablada. Aunque nosotros fuimos llamados, y gloria al Señor, porque tú y yo tenemos acceso a la palabra escrita para que nadie se confunda, para que nadie se salga del marco de la palabra y de la sabiduría de Dios, creyendo que tiene una inspiración privada de ángeles, como han surgido sectas demoníacas en la actualidad, ya de muchos años atrás. Pero gloria a Dios que tenemos la palabra del Señor, que es útil para enseñar, para instruir en justicia, para redarguir, para corregir. Pero dice la Escritura que el Señor Jesucristo les empezó a enseñar acerca de sí mismo desde el Génesis, es decir, desde Moisés. Recuerde que Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y les empezó a predicar, les empezó a decir acerca de él mismo, desde el Pentateuco hasta los profetas, acerca de que él iba a ser anunciado y que él iba a venir y que él iba a morir e iba a resucitar. Estaba escrito. Y dice la Escritura que cuando llegaron a aquel lugar a donde iban, Jesús quiso pasar de largo y estos personajes lo obligaron a quedarse, y que cuando se sentaron a la mesa, Jesús, dice la Escritura, que se sentó con ellos, y antes de tomar los alimentos, sus corazones, sus ojos fueron abiertos y Jesús desapareció de ahí. Y entonces entendieron que era el Señor Jesús. Y ellos fueron a dar aviso. Pero lo que quiero decirles es que Jesús les empezó a predicar, a hablar de sí mismo desde el Génesis y los profetas, desde el Antiguo Testamento. Recuerden, cuando Jesús resucitó, todavía no tenían los discípulos acceso al Nuevo Testamento. Bien, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, cuando lo leen el Pentateuco, el velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando todo hombre se convierta a Cristo, venga a Cristo y reconozca a Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, y reciba la abundancia de gracia y el regalo de su justicia, entonces el velo se quitará. 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así es que cuando nosotros, que somos creyentes nacidos de nuevo, ponemos delante de nuestros ojos la palabra, entonces, sabiendo que el Espíritu es el que inspiró la palabra y que el Espíritu mora en nosotros, tenemos libertad para leer la palabra, para entender la palabra y para que nos sea revelada. Versículo 18, por tanto nosotros todos mirando, con nuestros ojos, mirando, a cara descubierta, sin un velo, dice, como en un espejo, la gloria del Señor. Así es que Corintios, capítulo 3, versículo 18, está diciendo, cuando tú y yo miramos en un espejo, en el espejo de la palabra, ¿qué vemos en el espejo de la palabra? La gloria de Jesús. ¿Qué vemos en el espejo de la palabra? La palabra es un espejo para mí. ¿Qué veo en el espejo? No veo las imperfecciones, no veo las culpas, no veo la condenación, no veo los mandamientos ni la exigencia, sino cuando veo en la palabra la gloria del Señor, dice la Escritura. Cuando veo en la palabra la gloria del Señor, y cuando habla de la gloria, habla de la abundancia de gracia y del regalo de su justicia. Cuando habla de la gloria del Señor, habla de la persona divina, majestuosa, maravillosa de Jesús. Lo que Él era, lo que vino a ser, su ministerio, su propósito, su muerte, sepultura y resurrección, que Él fue exaltado, que está a la diestra del Padre, que Él es la palabra, que Él es la vida, que Él es la resurrección y la vida, que Él es el pan del cielo, que Él es la redención, la santificación, la sabiduría, la justificación, que Él es nuestra provisión, es la fuente de vida, que Él es el principio, el primero y el último, el que es, el que fue, el que es y el que ha de venir, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, nuestro Salvador, nuestro protector, nuestro sanador,
quien da vida. Él es Jesús. Cuando vemos a Jesús ahí y vemos su obra terminada y vemos lo que ahora somos en Él y cómo Dios nos dice que cuando vemos lo que somos en Él, el que quiera gloriarse, que se gloríe en Cristo, no en sí mismo, sino en Cristo, porque es por gracia, no por méritos. Cuando vemos la gloria de Cristo en la palabra, no la condenación y la culpa, porque el que está en Cristo es nueva criatura y no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Así es que cuando vemos la justicia de Dios en la palabra, cuando vemos la justicia de Dios en Cristo, que ahora hemos sido redimidos, reconciliados y estamos en paz para con Dios por causa de Jesús, entonces cuando vemos a cara descubierta, como en el espejo de la palabra, la gloria del Señor, el espejo es la palabra, y vemos, nos reflejamos de cómo somos, cómo es Cristo y cómo somos, y vemos la gloria de Jesús en la palabra. Entonces dice la Escritura, déjeme, sigo leyendo, dice la Escritura, somos transformados. Recuerde, hemos hablado una y otra vez acerca de la renovación de nuestra mente con la palabra, por la palabra. Somos transformados en la gloria que estamos viendo reflejada en la palabra. De gloria en gloria, es un proceso de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús. Por eso primera de Juan 4:17 es un versículo extraordinario, es un versículo que todos tenemos que aprender, que todos tenemos que, del cual hacer memoria y confesar. Porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. La imagen de Jesús se encuentra en tu interior. Así es que cuando tú pones tus ojos y miras y lees, porque hablamos de que los antiguos, los judíos leen a Moisés, leen el antiguo pacto, pero el Señor nos llama, Pablo nos llama a leer a Cristo Jesús en la palabra, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, a leer a Jesús en el Evangelio, ver el Evangelio del reino descubierto, expresado, manifestado, revelado por el Espíritu Santo, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Entonces podemos ver la imagen de Jesús, la gloria de Jesús, la imagen gloriosa de Jesús, y tú y yo seremos transformados en esa imagen, en esa gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria, por la palabra, por el Espíritu del Señor en nuestras vidas. Así es que lo que hemos compartido, lo que hemos escudriñado, lo que hemos hablado el día de hoy, tiene que ver con leer la palabra. Tiene que ver con hablar la palabra. Tiene que ver con escuchar la palabra. Tiene que ver con entender y meditar correctamente para creer correctamente. La palabra es fundamental. Este año es el año de la palabra. Así es que no le des vacaciones a leer la palabra. No le des vacaciones a escudriñar la palabra. No le des vacaciones a creer la palabra, a entender la palabra correctamente. No le des vacaciones a la palabra del Señor. Es tan importante y tan necesaria la palabra. El Señor Jesucristo les enseña en Mateo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y no se afanen ni piensen en qué comer, ni en qué vestir, ni en dónde vivir, pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos está enseñando que tenemos que adorar y exaltar el nombre de Dios, tenemos que ser agradecidos, pero tenemos que comer la palabra del reino, la palabra de Cristo, la palabra de vida, la palabra de justicia, la palabra de fe, día con día, día con día, día con día, porque la lectura de la palabra no nos garantiza que viene la fe. Pero la fe no viene si no oímos la palabra. Así es que el oír la palabra está garantizado por leer la palabra. No sé si me explico. Si tú lees la palabra y lees la palabra, yo no te puedo garantizar que tú vas a tener fe o que tú vas a ejercitar la fe, porque va a depender de la respuesta de tu corazón a lo que estás leyendo. Pero si tú no lees la palabra, jamás vas a tener oportunidad de ejercitar tu fe. Así es que el principio es
poner la palabra delante de nuestros ojos y en nuestra boca y en nuestros oídos. Ese es el principio, una y otra vez, hasta que la entendamos y la creamos. Pedirle al Espíritu de Dios que nos la revele y entonces la creamos correctamente, y ahí la fe empieza a ejercitarse y a manifestar su fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Es esencial la palabra, es esencial que no solo la pongas en tus ojos, en tu boca, en tus oídos, pero que la medites, que la entiendas y la medites en el corazón una y otra vez, porque la palabra nos revela la gloria de Jesús y todo debe de girar alrededor de Cristo. Todo debe de girar alrededor de Jesucristo, que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Con Él estamos hoy en el Espíritu y con Él estaremos para siempre. Él es nuestro Señor. Y si es nuestro Señor, nosotros debemos ser sus siervos, siervos de la justicia en su nombre. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Tu palabra es maravillosa, es preciosa, es tu inspiración para nosotros, es tu corazón hacia nosotros para poder entender y poder ver la gloria de Jesús, la imagen y la gloria de Jesús en ella, y poder entender y conocer nuestro propósito y a lo que hemos sido llamados para ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús. Cuando un mundo sediento, cuando un mundo que está en caos, sediento de agua viva, hambriento de un pan verdadero, está listo, y aunque hay rechazo, y aunque hay incredulidad, y aunque hay abundancia de maldad, la superabundancia de tu gracia es tan gloriosa y tan abundante que a través de todos aquellos que creemos es posible que Cristo Jesús sea magnificado, sea mostrado, sea anunciado, cuando nosotros viendo, leyendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen maravillosa y gloriosa de Cristo, no para nuestros intereses, sino siendo siervos de la justicia para los intereses del reino, para tu señorío, Padre, para tu señorío, Jesús, para la alianza del Espíritu. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendito, bendito sea tu nombre. Que haya sabiduría y entendimiento y revelación de esto en el corazón de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.